Que es muy indignante que en pleno crisis fiscal, pues el gobierno decida invertir en un concierto que tiene, obviamente, es una intención de carácter político, porque en últimas que venga Residente a la Plaza Bolívar no va a cambiar nada la situación de Catatumbo. Aquí hay varias cosas que están pasando y eso hay que decirlo. El gobierno está pasando por una grave crisis fiscal. Algo pasó por desapercibido y es que no se le recortó ni un solo peso a RTBC. Holman Morris dice falsamente que a él le hicieron los recortes como a cualquier entidad. Esto es absolutamente falso. Si ustedes revisan el decreto en donde se aplazan los... A toda nuestra audiencia de Última Hora Call, bienvenidos a una nueva sección de entrevistas. Hoy con un personaje que ya habíamos tenido por aquí hablando un poco del tema internacional, pero claro, él es concejal de Bogotá y hoy estamos aquí para hablar de presupuestos, de la política nacional. Estamos con Daniel Briceño, quien es concejal de Bogotá. Daniel, bienvenido. Hola, un saludo para ustedes. Otra vez muy feliz de estar aquí en Última Hora Call. Daniel, bueno, en los últimos días hemos conocido que el gobierno nacional aplazó 12 billones de pesos en el presupuesto general de la nación y ha afectado a muchos ministerios, incluidos el Ministerio de Defensa. Hemos visto que usted ha estado haciendo algunas denuncias al respecto. Cuéntenos un poco sobre esto. ¿Qué está pasando con el presupuesto en Colombia? Aquí hay varias cosas que están pasando y eso hay que decirlo. El gobierno está pasando por una grave crisis fiscal. Y para que los que nos están escuchando, pues cuando hablamos de crisis fiscal hablamos de algo básico y sencillo y es que los ingresos que tiene el gobierno no alcanza para cubrir pues los compromisos y gastos e inversiones que hace el gobierno. Es decir, estamos gastando más de lo que recibimos. El tema es, y la gran discusión es, hacia dónde o de cuánto es esa diferencia fiscal o ese déficit fiscal. Hay algunos que están diciendo, por ejemplo, ahora el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que ese déficit superaría los 40 billones de pesos. El gobierno nacional dice que no, que únicamente es de 12 billones, que fueron los 12 billones que no le aprobó el Congreso de la República el año pasado en su ley de financiamiento, y por eso ha decidido congelar, aplazar, que realmente mi concepto es desfinanciar y recortar pues muchas obras de infraestructura importantes, muchos sectores importantes, entre ellos, por ejemplo, el sector defensa, que hoy en la grave crisis más grande que ha tenido este gobierno en materia de defensa, que es la de Catatumbo, con más de 50.000 desplazados, un problema de orden público, pues aplazar casi 800.000 millones de pesos en el sector defensa no tiene ningún tipo de explicación, así como las obras del Metro Bogotá, los recursos para el Metro de la 80 en Medellín, los recursos para el Regiotrans de Cundinamarca y Bogotá. Daniel, usted en los últimos días ha hecho una serie de denuncias en las que dice, bueno, se está desfinanciando, como usted lo acaba de decir, que es su concepto, su definición, se está desfinanciando a ministerios como el Ministerio de Defensa, pero se va a aportar o se va a apoyar 4.000 millones de pesos en un concierto de Residente, que es el Concierto para la Paz. Daniel, ¿qué pasa con estas denuncias? ¿Por qué la ciudadanía debería saber más sobre estos temas? Mira, el tema de Residente es solo un ejemplo. Yo sé que ha sido muy sonado y que es muy indignante que en pleno crisis fiscal, pues el gobierno decida invertir en un concierto que tiene, obviamente, es una intención de carácter político, porque en últimas que venga Residente a la Plaza Bolívar no va a cambiar nada la situación de Catatumbo. Que venga Residente únicamente tiene una intención y es que el presidente va a poder apoyar su posición y en este momento frente a Estados Unidos y Donald Trump. Todos sabemos que Residente ha sido pues un cantante latinoamericano que ha expresado ese tipo de posiciones durante toda la historia. Y esto lo que va a hacer es echarle más leña al fuego respecto a lo que está pasando entre Petro y Donald Trump. Pero además va a causar que la gente deje de mirar los problemas del Catatumbo, que deje de mirar la crisis fiscal, que eso es lo que se está buscando. Pero este de Residente, estos 4.000 millones, es una muestra pequeña de las prioridades del gobierno. Aquí se le recortó a la seguridad, se le recortó a los sectores sociales, se le recortó a las obras de infraestructura del país más importantes y demás, pero algo pasó por desapercibido y es que no se le recortó ni un solo peso a RTBC. Holman Morris dice falsamente que a él le hicieron los recortes como a cualquier entidad. Esto es absolutamente falso. Si ustedes revisan el decreto en donde se aplazan los 12 billones, ni a Holman Morris en RTBC, ni al Fondo Único de Tecnologías de la Comunicación del Ministerio de las Telecomunicaciones, que es un fondo con gastos supremamente altos de más de 3 billones de pesos, no se les quitó un solo peso. Y esto es porque de allí se está financiando toda la propaganda, se está financiando pues obviamente todo este tipo de eventos y demás. Y esto para que ustedes lo tengan en cuenta y tengan un número más grande. Este tema y esos eventos como el concierto de Residente hacen parte de un gasto que en estos momentos ya supera en todo el gobierno Petro los 1.3 billones de pesos en eventos y operaciones de carácter logístico, que es algo que nosotros estamos llamando la atención. El gobierno no está en un momento holgado, que yo les digo, si estuviéramos en un momento donde las finanzas del Estado estuvieran bien y demás, uno diría, ok, puede que no me guste Residente,
pero pues podría llegar a ser razonable que lo traigan y que mucha gente pueda ir. Pero hoy en la crisis fiscal más grande que tiene el país, pues el presidente y Juan Morris deciden destinar casi $1 millón, casi 4.000 millones de pesos a pagar un concierto que tiene únicamente una intención de carácter político. Daniel, empecemos a hablar un poco más específicamente de las denuncias. Según sus denuncias, de los 53 helicópteros que tiene el ejército, solamente 17 están operando, lo que ha llevado obviamente a alquiler de aeronaves con costos de más de 41 millones de pesos por vuelo. Bueno, ¿cómo llega usted a esta información? ¿Usted tiene registros de operaciones que se hayan dejado de realizar en esta zona, tanto en el Catatumbo como en otras zonas por la crisis humanitaria que estamos viviendo en este momento? Mira, la información sobre las operaciones del ejército son, pues, obviamente información de carácter clasificado reservado, pero lo que sí sé es que hoy Colombia enfrenta una grave crisis en el tema de helicópteros y la flota de helicópteros, tanto en el ejército como en la policía. Primero, respecto de la policía, que son más de 64 aviones Black Hawk, por la crisis en Estados Unidos ya se confirmó que Estados Unidos ordenó dejar 18 aeronaves en tierra, es decir, 18 aeronaves que estaban ayudando a la unidad antinarcóticos de la policía no están funcionando en ese momento. Y por el lado del ejército, que es mi denuncia, tenemos 54 aviones Black Hawk que, ojo, están en una crisis de mantenimiento desde ya hace año y medio por cuenta de varias cosas, no habían contratado ni el mantenimiento. El tema de la guerra Ucrania-Rusia, pues también ha afectado que vengan algunos repuestos desde Rusia, desde esos lugares del país, pero sobre todo, pues no ha habido como un interés del ministro de Defensa en que esto cambie y que esto se repare. Entonces, de estas 54 aeronaves, según los registros que nosotros tenemos, y eso le digo, eso es información pública, nosotros tenemos los documentos, hoy solo hay 17 aeronaves que están completamente listas para ser utilizadas. ¿Esto qué ha causado? Pues que obviamente el ejército, a través de la CENAC, que es la Central de Contabilidad y de Aviación de la Fuerza Aérea, que es la que realiza sus contrataciones, tenga que salir a buscar helicópteros de carácter privado para poder sopesar un poco el déficit de horas de vuelo que tiene la Fuerza Aérea en estos momentos y tener helicópteros que les ayuden a sacar personas desplazadas, todo el tema de equipamientos, a transportar soldados y demás hacia las zonas de Catatumbo. Las horas de 40 millones, 41 millones de pesos, la hora de vuelo, que es lo que estamos pagando nosotros en este momento por no tener reparadas como tal las aeronaves, y que esto va a sumar 11.800 millones de pesos entre el 1 de enero y el 30 de abril, la estamos pagando para ayudar un poquito a sopesar las operaciones logísticas. Pero eso no quiere decir que esas aeronaves privadas estén ayudando en las operaciones ya de defensa y ataque de la Fuerza Aérea, porque no lo pueden hacer en ese momento. Esas aeronaves privadas lo único que llevan es a sacar gente, a transportar cosas y demás, pero el tema de defensa y ataque se encuentra absolutamente debilitado en este momento. Entonces, esta es como la denuncia, esta información está pública, porque la información literalmente está retratada y está explicada en el contrato en el que el ejército pues contrata pues los operadores y los helicópteros de carácter privado. Daniel, entonces, ¿cómo afecta esta merma de acciones que representa tantos aviones en tierra con lo que está pasando ahorita en el Catatumbo? ¿Tiene que ver que no se está financiando correctamente? ¿Tiene que ver que los aviones no están llegando posiblemente? ¿O cómo lo ve usted con esta crisis humanitaria? Mira, no, y no solo es en el Catatumbo. Aquí, si de algo nos habíamos enorgullecido y si algo había servido para la efectividad en contra de las guerrillas, bandas delincuenciales, bueno, grupos armados ilegales en Colombia, era pues que nosotros teníamos un sistema robusto de helicópteros que generaban una sinergia y una operación estratégica en cada una de las misiones en todo el territorio nacional. Tenemos un país en donde hay zonas cooptadas por la delincuencia, en donde el ejército no puede entrar y donde si el ejército entra lo sacan también. Lo vimos este fin de semana en el Cauca también. Y esas pues, aeronaves servían para muchas cosas, tanto para ataque y defensa, pero también para transportar, llevar y actuar de forma más ordenada. Hoy el ejército tiene su capacidad operativa totalmente reducida, porque si a ti te toca salir a transportar, por ejemplo, personas o soldados a través de helicópteros privados, pues no es lo mismo que transportarlos con los helicópteros de carácter público, porque pues tú no puedes, tú estás mostrando información de carácter confidencial a una empresa privada, tú estás dando rutas, tú estás transportando gente y además pues no hacen parte como tal de la flota y las personas que trabajan ahí en esos helicópteros privados no hacen parte como tal de la tropa. Entonces, esto se ha visto en las dificultades y en los registros de vuelos que nosotros tenemos, porque ya se han pagado muchas horas de vuelo, tenemos que esos helicópteros privados se están usando en este momento en las zonas más calientes del país.
Tibú, están pagando vuelos hacia todos los departamentos del municipio del Tarra, todo lo que tiene que ver en el Catatumbo, y ellos son los que han estado en la zona y en la crisis más grande, estos helicópteros privados, lo cual es muy llamativo porque pues uno pensaría que así como lo han dicho, toda la fuerza del ejército y toda la fuerza de disposición aérea está ahí en el Catatumbo, pero no, ahí están son los helicópteros privados dando las vueltas, haciendo las operaciones, pero es evidente que aquí hay una merma operacional de la Fuerza Aérea y el Ejército en contra de la delincuencia en todo el país. Entonces, hablemos justamente de eso, desde su perspectiva, el debilitamiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas es una consecuencia de la crisis fiscal que el país responde a una estrategia política de desmilitarización progresiva. Mira, lo que sí es cierto es que no hay interés del gobierno nacional en que el tema de seguridad y defensa sea una prioridad en el país. No hay ningún interés. Porque si hubiese un interés, por ejemplo, usted no hubiese puesto a RTBC por encima del Ministerio de Defensa o del sector defensa, que fue lo que se hizo en el decreto de la semana pasada. Entonces, si a RTBC no le quita plata, que RTBC se encarga de contratar influenciadores, de contratar la pauta, la propaganda, los conciertos y demás de gobierno, entonces usted no lo recorta, pero sí usted le recorta casi 800.000 millones de pesos al sector defensa en el decreto sin ningún tipo de justificación. A tal punto que uno de los almirantes estaba en el Congreso la semana pasada, después de que el gobierno le ha recortado 800.000, estaba diciendo, por favor, señores congresistas, necesitamos $500 millones. A mí me pareció muy llamativo que mientras el gobierno recortaba 800.000, más migrantes estuvieran en el Congreso casi mendigando $500 millones para el tema de seguridad. Yo dije, esto sí es realmente impensable yo ver a un almirante en medio de un debate en el Congreso diciendo, por favor, denme plata, cuando la tradición de este país era fortalecer el tema de seguridad desde hace muchos años y que fuera una prioridad. Entonces, claro, yo no te puedo decir que es que de forma o que el presidente decidió quitarle como tal la seguridad al país o que lo ha querido desincentivar y demás, pero lo que sí es cierto y lo que sí está comprobado es que no es una prioridad. Hoy no es una prioridad para el presidente que las fuerzas militares estén muy bien fortalecidas, no es una prioridad que sean las pioneras en temas de presupuesto y no es una prioridad de que estén bien ordenadas, porque si fuera eso una prioridad, hace rato el ministro Iván Velázquez, que no ha dado ningún tipo de resultados reales en materia de seguridad en el país, ya hubiera salido del cargo y eso es otro tipo de personas, pues como tal, liderando el tema de defensa en Colombia. Dado que el gobierno de Estados Unidos, como usted nos estaba comentando hace unos minutos, congeló la asignación de recursos para los programas de cooperación con Colombia, obviamente eso afecta directamente al mantenimiento de los equipos militares. ¿Usted qué relación considera que tiene esta financiación de la flota de aviones militares con el recorte de las ayudas por parte de Estados Unidos? Toda, pero si nosotros lo pensamos, han venido pasando varias cosas seguidas. Primero fue el rompimiento de relaciones con Israel, que eso también, pues, obviamente comienza a tener unos efectos porque nosotros muchas cuestiones en materia de inteligencia, armamento y demás de nuestro ejército, sobre todo lo que tienen que ver con los Galil, los fusiles y demás, eso es de Israel. La pelea con Trump, pues obviamente, y el recorte que ya venía también anunciado desde el gobierno de Trump hacia todas las ayudas en los proyectos y lo que llamamos Plan Colombia y demás, pero también la orden que acaban de dar, pues de dejar 18 aeronaves de la policía en tierra, y esto no tiene otra consecuencia, o más bien, esto es consecuencia de que, por ejemplo, Colombia en estos 2 años y medio del gobierno Petro no ha combatido el tema de cultivos ilícitos, porque pues tienen otra perspectiva. Aquí no se ha erradicado una sola mata durante estos 2 años y medio, ni siquiera para sustituir, que era lo que ellos decían, no, que la sustitución era muy importante, no. Aquí la está creciendo de forma exponencial, pero impresionante. Y la política de Petro, pues se basa en subir videos incautando. Y claro, ellos dicen, estamos incautando más en nivel numérico de toneladas, drogas en Colombia, pero cuando usted lo compara, como lo hicieron algunas organizaciones no gubernamentales, con el número de cultivos y la forma en cómo han crecido, pues hoy tú estás incautando mucho menos en comparación con el número de cultivos y demás. Entonces, esto, más el recorte que hacen la semana pasada, pues es todo un caldo de cultivo del sector defensa, pues está recibiendo golpes por todo lado. Te quitan la financiación del exterior, te dejan vehículos en tierra, pero además tienes una crisis. El más encima del gobierno que debería estar defendiéndote y apoyándote le quita plata. Y hoy lo que tenemos es unas fuerzas militares que están tratando de trabajar con las uñas en los territorios, tratando de mirar cómo se enfrentan pues a unas organizaciones que han ido cambiando y mutando su forma de operar,
que ahora le meten un poco más de tecnología, que por ejemplo en la zona del Catatumbo se esconden en Venezuela y en eso pues obviamente no se ha querido hablar claramente más allá de que hayan anunciado acciones conjuntas entre Maduro y Petro, que lo cual me parece muy llamativo porque es evidente que Maduro pues ayuda como tal al ELN. Entonces sí, lastimosamente hoy las fuerzas militares están recibiendo pues golpes por todo el lado y obviamente la financiación también que viene desde Estados Unidos pues tiene mucho que ver en lo que está pasando también. Daniel, y miremos un poco hacia el futuro. ¿Usted ve la posibilidad de llenar este hueco financiero y que el gobierno, dentro de todos los recortes de presupuesto, no incluya al sector defensa o le devuelva lo que de pronto le ha congelado o, como dice usted, desfinanciado? Pues tuvieron la oportunidad la semana pasada, por ejemplo. Ellos cuando se sentaron con el ministro Diego Guevara, el ministro de Hacienda, a definir a qué le iban a quitar y a qué le iban a poner o qué iban a dejar quieto, decidieron que el sector defensa no era un sector relevante para ellos. Entonces decidieron recortar. Obviamente, el problema de todo esto, y yo lo digo sinceramente, es que no vamos a saber cuándo vamos a salir de esta crisis fiscal, porque ellos aplazaron ahorita 12 billones. El ministro de Hacienda dice, bueno, ya aplazamos esos 12 billones y este es el paso para que tengamos una reforma tributaria estructural. Por el otro lado, están diciendo que el déficit es de 40, pero la pregunta es, aquí es cuándo nos vamos a sentir o cuándo el Estado colombiano no va a estar en déficit o por lo menos va a lograr un equilibrio. Yo creo, y te lo puedo decir, este año no será, ni el otro año tampoco. El otro año estaremos en la misma situación y en la misma condición, porque además de esto, el tema del recaudo de impuestos ha sido supremamente inferior a lo que Mr. Taxes en su momento había dicho o había vendido como la gran estrategia de recaudo, pues fue un absoluto fracaso el tema de Mr. Taxes, por eso lo sacan de la DIAN también, y entonces seguiremos recortando y recortando y recortando. El tema es, ¿a qué le vamos a recortar? Ya el presidente, en plena crisis de 50.000 desplazados, dijo, quitémosle plata a la defensa. Eso quiere decir que el gobierno Petro no lo tiene como prioridad dentro de las cosas que quiere hacer y lastimosamente yo creo que no se va a terminar fortaleciendo en este gobierno el tema del sector defensa y que además la crisis con lo que va a venir en los próximos días con el tema de Trump se va a seguir profundizando, a no ser que pues nuestra super canciller Laura Sarabia logre algún milagro en los últimos días, lo cual yo lo veo muy difícil. Daniel, entonces hablemos de medidas. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué se puede hacer para reorientar el presupuesto nacional y garantizar un adecuado financiamiento a las Fuerzas Armadas? Mira, nosotros hemos hecho varios estudios y nosotros hemos entendido que aquí hay mucho gasto que se está haciendo que no debería estar haciéndose. Y lo digo claramente, yo creo que el inmenso gasto desbordado en temas de contratistas y burocracia debe recortarse inmediatamente, cosa que no van a hacer ellos, porque aunque han dicho que van a echar contratistas, eso es falso, porque de eso dependen las próximas elecciones, de tener una clientela gigantesca dentro del Estado, muchos de ellos corbatas. Y si tú haces cuentas, en 2 años exactos, Petro ha invertido, ojo a esto, casi 10 billones de pesos en contratistas, 10 billones. Que esto es casi doblado al presupuesto de lo que se había gastado Duque en los primeros 2 años. Pero segundo, y aquí tenemos que entrar en una discusión sobre el gasto que se está generando en esquemas de seguridad en el país. Ayer veíamos, por ejemplo, como el alcalde de Tibú, en plena zona roja, no tiene ni siquiera una camioneta blindada, cuando aquí en Bogotá todo el mundo está lleno de camionetas blindadas. Y claro, eso es un tema que yo he puesto sobre la mesa y que voy a seguir poniendo sobre la mesa, porque mira, en escoltas y camionetas blindadas, en los últimos 2 años en este país, nos hemos derrochado 5.4 billones de pesos. Esto es el presupuesto de Antioquia. Pero tercero, si va sumando 9 billones, casi 10 billones más 5.4, ya vamos en 15 billones, ¿no? En 2 años y medio. Pero tercero, tenemos un problema en el tema de los eventos, y yo he sido muy claro en eso. 1.3 billones de pesos es demasiado recurso invertido en temas de eventos y logística. Ahí ya vamos casi 16.3 billones de pesos. Y seguimos con el Ministerio de la Igualdad, 2 billones de pesos, que ahorita recortan 600.000, entonces quedan 1.4 billones de pesos, que no tienen ningún tipo de sentido en este momento. Uno diría, la plata del Ministerio de la Igualdad, que no se está ejecutando, debería redirigirse inmediatamente al tema de seguridad y ese 1.4 billones de pesos, que sumado a los 16 ya vamos en 17.4 billones de pesos, pues uno diría, pues oiga, hombre, aquí podemos hacer algo más. Y si te sigo sumando la plata en propaganda y pauta estatal, que ya va superando los 140.000 millones de Acá no pesos, terminamos. no terminamos. Y si te sumo la gasolina, que pagamos, que van 80.000 millones para funcionarios y demás. Entonces, yo creo que hay mucho de dónde sacar. Lo que pasa es que esto es un tema de prioridades y las prioridades son decisiones de carácter político.
Presidente no quiere recortar ni la propaganda, no quiere recortar los esquemas, no quiere recortar los contratistas, no quiere nada de eso, a pesar de tener un decreto de austeridad que lo ordena. Pero entonces la plata sí está, solo que hay que organizarla y hay que administrarla bien. Entonces, básicamente su propuesta es reorganizar. Reorganizar. Yo creo que tampoco, pues, usted le puede cargar a la gente en plena crisis de país, porque además de tener una crisis fiscal, tenemos una crisis económica. Entonces, clávate una reforma tributaria en estos momentos en donde el país está pasando por un momento supremamente difícil. Parte de que no se estén recaudando la plata, de que la gente no esté pagando impuestos, tiene también que ver con la crisis financiera, no solo que tiene el Estado, sino que tiene cada persona en su bolsillo, en su casa, en su empresa. Y pues la gente no puede seguir siendo el Paganini de las necesidades del Estado. El Estado tiene mucho para hacer, el Estado tiene 511 billones. Es que cuando hablamos de eso, todos pensamos que es que Petro no tiene plata, pero se les olvida que tiene 511 billones de pesos. Bueno, fue Daniel Briceño quien estuvo con nosotros hoy aquí en Última Hora Call. Daniel, muchísimas gracias y siempre bienvenido a nuestro canal y de verdad que con los brazos abiertos siempre. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y sobre todo por dejarnos sentar nuestra posición sobre lo que está pasando en el país. Si les gusta este video, recuerden darle like y suscribirse a este canal para más videos como este. Todos los días estamos subiendo video noticias y trayendo personajes de alto impacto para que todos ustedes estén bien informados. Noticias rápidas, simples y relevantes aquí en Última Hora Call.